Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted, doctora? Bien. Cansada. Bueno, pues vamos a continuar en donde dejamos el tema. A ver, Dante, ¿cuál es la neoplasia maligna más frecuente de la próstata? A la hipertrofia prostática benigna. No, dije cuál es la neoplasia maligna más frecuente de la próstata. La Perdón. hiperplasia no es No, ni neoplasia ni sí, es no. maligna. No, me confundí. Es el adenocarcinoma. ¿Cuál adenocarcinoma? El adenocarcinoma. Bueno, es que lo leí así: adenocarcinoma de próstata. Ahí en el RUMS, no recuerdo específicamente. ¿Alguien sabe cuál es la neoplasia maligna más frecuente de la próstata? Acinar de próstata. Ajá, ok. Sí, porque también hay de los grandes conductos, pocos diferenciados, etcétera, ¿no? El más frecuente es el acinar de la próstata, que se deriva de los conductos, ¿no? Efectivamente. Pues digo, de las glándulas prostáticas, ¿no? No de los grandes conductos. Bueno, ¿quién contestó? Eduardo. Ahí estás. Ah, ya te vi. Ok. Bueno. Entonces, ¿cuál es la patología prostática más frecuente de manera global? ¿Cuál es la patología prostática? La hipertrofia Ahora sí. Ahora sí, la prostática. hipertrofia prostática, ¿verdad? Bueno, está bien. Entonces, quedamos que la mayoría de las neoplasias malignas de la próstata se encontraban en la región posterior, ¿verdad? Y en la zona periférica. Y que dependiendo de eso, evidentemente, bueno, esta es una pieza, ¿no? Pero cuando están tomando unas biopsias, pues van a muestrear toda la parte periférica de la próstata para intentar descubrir dónde está la neoplasia. O si es que hay o no hay neoplasia, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí vamos a ver. Antonio, José Antonio, ¿qué Sí, es doctor. el score de Gleason? El score de Gleason es una escala que Mm, permite clasificar al carcinoma de acuerdo a su diferenciación que tienen las células. mm. Y se divide de las más diferenciadas a las menos diferenciadas, siendo el grado 1, el Gleason 1, con la mayor diferenciación y el grado 5 de menor diferenciación. Ajá, ok. Sí, el score de Gleason es una escala de gradificación de la neoplasia. Lo que dice el doctor es así. Sin embargo, actualmente ya no se utilizan ni la puntuación 1 ni la 2 para definir qué es un carcinoma. ¿Por qué? Porque antes sí se consideraba que la 1 y la 2 era una arquitectura sospechosa de carcinoma y por lo tanto lo gradificaban como carcinoma. Y casualmente a todos los pacientes con prostatectomía, sin prostatectomía, lo que sea, les iba muy bien. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el 1 y 2 no era un patrón arquitectural correspondiente a un adenocarcinoma. Son áreas de adenosis, son áreas de atrofia de la próstata, pero no es una neoplasia maligna. Entonces, con esto que les acabo de decir, Cristian, dime cuál es la suma de Gleason más baja y cuál es la más alta.
Tengo entendido que la más baja es de 2 y la más alta es de 10. No, porque eso acabo de decir justamente, que los Seis. patrones Sería 6, 1 ¿no? Seis y y 10. 2, De 7 ajá, a 10, ¿no? exactamente, 6 y Y la 10. más alta 10. Ujú. Perdón, ¿Por doctora. qué 6 y 10? Porque ya les dije yo que el 1 y que el 2 descubrimos con el inicio. Esto es como histórico, ¿no? Antes así era la gradificación del score de Gleason, pero el 1 y el 2, con la utilización de la inmunohistoquímica, descubrimos que si les hacemos una inmunohistoquímica a estos patrones, todavía conservan la capa de células basales que yo les había dicho que la perdían si es que era un adenocarcinoma. Entonces, por lo tanto, el 1 y 2 no puedes sumar un 1 más 1, ni un 1 más 2, ni un 2 más 1, ni nada. El 1 y el 2 no se consideran, ¿ok? Entonces, es a partir del 3. La más baja es 3 más 3, la más alta es 5 más 5. Ajá. Y de ahí vienen todas las combinaciones. ¿Qué parámetros se toman en cuenta para hacer la sumatoria? Mariana. ¿No está Mariana? Dos Creo que factores. no, doctora. No, doctora, no está. Primero, si no mal recuerdo, el primer dígito es las más diferenciadas y después la segunda suma serían las menos diferenciadas. Mm, O sea, por ejemplo, si fuera un 3 más 4, sería más benigno que un 4 más 3. Ajá, pero la sumatoria no va así entre más diferenciada y menos diferenciada, sino primero Son como se las Más bien es, suma ajá, la más Ah. abundante y después de esa, la más agresiva. ¿Sí me explico? O sea, Sí, y si la más agresiva es la más abundante, pues evidentemente va a ser algo más agresivo, ¿no? O sea, no es lo mismo sumar 3 más 4 que 4 más 3, aunque la sumatoria sea 7, ¿sí? ¿Sí entienden por qué? Porque si el mayor componente es de 4, o sea, sí tienes tu patrón de 3, pero la mayoría de tu neoplasia es 4, entonces es una neoplasia más agresiva. ¿Sí me explico? Aunque los dos sumen 7. ¿Sí? ¿Eso lo sí, habían doctora. leído o no? Sí lo sabían, ¿no? Bueno, lo leyeron ahora. ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, entonces, eso es importante. ¿Por qué será importante o por qué creen que es importante? Que sepan ustedes que un 3 más 4 es menos agresivo que un 4 más 3. O que un Porque 5 más 5 es más agresivo. nos podría Ajá. estar guiando un poquito hacia tanto tratamiento como pronóstico, o sea, saber qué tan bien o qué tanta oportunidad como médico se tiene para intervenir al momento. Porque vamos a saber es habla de referir. pronóstico. ¿No, doctora? Ajá, pero no es nada más eso. Miren, les voy a decir por qué. Es que en un 3 más 3, y dependiendo del porcentaje de tumor, si yo les reporto, es un Gleason 3 más 3 en el 1%, 2% o 3% del tejido, entonces ustedes dicen, ay, pues es muy poquito tumor y es un Gleason muy bajo, por lo tanto, le puedo dar al paciente la opción de tenerlo en vigilancia, o sea, que no le van a dar ningún tratamiento, sino que lo van a tener en vigilancia activa, que se refiere que van a estarle monitorizando su antígeno prostático, que no se eleve, que no tenga sintomatología, etcétera, etcétera, y lo mantienen así. Y esos, en general, cuando son microfocos muy pequeños, evolucionan de manera muy lenta y muchas veces, si es en un paciente, digamos, como ya de, no sé, 70 años, pues ni siquiera se va a morir de la neoplasia, ni va a evolucionar y va a ser algo tan benigno que
que en realidad no es requerido darle un tratamiento. Eso es así, no se los estoy inventando, ¿eh? Así está en el protocolo de tratamiento. Ahora, si yo les digo que es un 3+3 en el 80% del material que yo estoy revisando, entonces sí le dicen al paciente, ¿qué cree? Sí tiene su neoplasia y tiene una carga tumoral muy importante. Entonces, ¿qué escoge usted? Escoge que se le haga una prostatectomía o que se le dé radioterapia, explicándole a ambos, o sea, ambos escenarios. ¿Cuáles son esos escenarios? Bueno, si usted decide la prostatectomía, pues va a quedar, es una prostatectomía radical, va a quedar libre de neoplasia, es lo más seguro porque es un 3+3, seguramente no está invadiendo la cápsula, no tiene permeación vascular X, entonces le voy a hacer una prostatectomía. Y con esa prostatectomía yo prácticamente ya lo curé. Nada más que la prostatectomía corre un riesgo. La prostatectomía, pues muy probablemente o tiene un alto porcentaje, más de lo deseable, de quedar con disfunción eréctil. ¿Ok? Bueno. No, pero entonces, ¿cuál es la otra opción? A mí me interesa no quedar con disfunción eréctil, etcétera. Ok, bueno, la otra opción es radioterapia. Dependiendo del lugar donde esté la neoplasia, si nada más está en el parasagital derecho, digamos. Entonces le pueden hacer una radioterapia a campo localizado. Y entonces van a decir, bueno, entonces, como le hice una radioterapia a campo localizado, pues generalmente no va a tener tantos efectos secundarios, le va a ir bien y tal y tal. Pero si le hago una radioterapia a campo extendido, porque son varios focos en diferentes regiones, entonces, pues tiene muchas cosas. Sí puede ser, más bien, porque con la radioterapia se le mete también un bloqueo hormonal, pero puede ser, bueno, sí durante el bloqueo hormonal va a tener su disfunción eréctil, sin embargo, quitándole el bloqueo hormonal después de la radioterapia, va a tener usted su función conservada, pero corre el riesgo de desarrollar otra neoplasia secundaria a radiación. ¿Ok? Entonces, eso sí. ¿Y por qué se le deja escoger al paciente? Se le deja escoger al paciente porque los resultados a largo plazo son isoequivalentes. Quiere decir que le va a ir oncológicamente igual si le dan radio o si le dan la prostatectomía. Nada más que los efectos secundarios son diferentes. ¿Ok? Entonces, ahí sí ustedes pueden, o bueno, el especialista puede darle a escoger al paciente y tanto lo pueden derivar con un radiooncólogo como lo pueden derivar con un urólogo o con un oncoquirúrgico que le vaya a hacer la prostatectomía, ¿no? Los urólogos sí son de las pocas especialidades que manejan tanto lo inflamatorio como lo oncológico completo. Entonces, un urólogo bien puede manejar una prostatectomía. Ahora, si yo les digo que es 3+4 en poco porcentaje, igual también podrías decirle, bueno, escoja. Pero si yo le digo que es 4+3, entonces ahí no puede usted escoger. Ahí yo le voy a decir, va a ser tantos meses de bloqueo hormonal, posteriormente va la radioterapia y después, si es que diga la cirugía, y después, si es que los bordes están libres y no tiene recurrencia y no tiene permeación vascular y la cápsula está íntegra, etcétera, 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 entonces ya no le doy radio. Pero si tiene los bordes positivos y tiene un foco, por ejemplo, de Gleason 5, etcétera, etcétera, entonces sí, ya, yo digo, le voy a hacer un bloqueo extendido, le voy a hacer además de la prostatectomía una linfadenectomía con estudio transoperatorio, etcétera. Entonces, tiene su chiste saber esto, porque si ustedes no lo saben, pues piensan o se van con la idea de que
todo cáncer de próstata, pues se trata de forma igual y nada más es un factor pronóstico y no es un factor pronóstico únicamente. Es un factor también que se tiene que evaluar a la hora de decidir un tratamiento. ¿Sí les quedó claro? Sí, doctora. Nadie doctora. tiene dudas. Doctora, bueno, yo sí. bueno, tú, amiga, primero. Gracias. O sea, si estamos, por ejemplo, en el último ejemplo que dio, 3 más Ujú. 4. 3 más 4. Diríamos que 3 es el el predominante y 4 el más agresivo. Ajá. Y por lo Sí. tanto, como es más agresivo, como el 4 nos está hablando de que es muy agresivo, entonces por eso es el tratamiento, ¿no? Bueno, depende de la agresividad y bla, bla, pero... Ajá, pero no es lo mismo un 3 más 4 que un 4 más 3. El 4 más 3 es más agresivo porque el tumor gradificado más alto, que es el 4, digamos, en este caso, es el que tiene mayor carga tumoral. O sea, la mayoría del tumor es 4, no es 3. Entonces, por lo tanto, se va a comportar de manera más agresiva que un 3 más 4. ¿Sí me explico en esa parte? Ok. Entonces, depende de eso, de la elevación de la fosfatasa ácida prostática, de la fosfatasa alcalina y de las manifestaciones clínicas del paciente, en el que no vas a enviar a un paciente, a un cirujano, a un oncólogo, a un radiólogo, que diga radio-oncólogo. No lo vas a enviar sin antes estadificarlo bien. ¿Y qué necesitas? Si es que tú ya tienes elevada la fosfatasa alcalina y pues necesitas checar que tenga un gamagrama óseo, por lo menos, para que entonces ya estén valoradas la posibilidad de que este paciente ya presente metástasis óseas. ¿Sí me explico? ¿Por qué les digo esto? No porque se me ocurra o porque yo quiera, no. La situación es importante porque todo si tú refieres a un paciente bien estudiado, el tratamiento, aparte de que se lo haces más ágil, le recortas tiempo de espera en muchos lados y más ahora que los tiempos de espera están hasta los cielos. O sea, si tú estudias bien al paciente y lo mandas bien estudiado, bien estadificado, el paciente va a tener una atención de mucho mejor calidad. ¿Sí me explico? O sea, no lo vas a mandar así de, pues es que me dijo que tiene elevado el antígeno prostático y pues pues ya así lo mando a ver qué le hacen en el ISSSTE o en el IMSS no, o sea, digo, ya lo sé que ustedes, o sea, se lo estoy diciendo a ustedes en el caso de cuando estén en su servicio social, que puedan como mandar a los pacientes pues en mejores condiciones de estudio, pues. ¿Sí me explico? Sí, doctora. Bueno. Entonces, vamos a ver esta. A nosotros siempre nos han dicho que el diagnóstico de un adenocarcinoma de próstata es un diagnóstico que se hace con lupa, es decir, no necesitas tanto aumento en el microscopio, porque desde la panorámica, como es esta, estás viendo estas glandulitas chiquititas, lo cual no es lo normal en una próstata que ya quedamos, o que ya les dije la vez pasada, que tiene glándulas muy grandes, ramificadas, irregulares y demás. Entonces aquí en este caso la regularidad nos va a hablar de que algo no anda bien. Y entonces si nos acercamos, estas áreas de glándulas así como dilatadas y demás, no hay tanto problema. En cambio, estas pequeñitas sí son las que nos llaman la atención. Y vean aquí, esa es una fotografía, a lo mejor se ve muy clara, pero lo que sí quiero que vean es que son glándulas que están muy empaquetaditas, espalda con espalda, y que si le hiciéramos un P16, un P63, veríamos que ya no tiene capa de células basales. Este es un adenocarcinoma acinar de próstata, suma de Gleason 3 más 3. En cambio, que estamos viendo acá,
es un adenocarcinoma acinar de próstata, suma de Gleason 5 más 5, porque ya no forma glándulas, ya es una proliferación sólida de células neoplásicas. ¿Ok? Bueno, ¿qué es importante en el reporte histopatológico? Evidentemente el Gleason, el porcentaje de tumor, ya les expliqué por qué, la permeación vascular o linfática, la localización, porque ya les dije que no es lo mismo que nada más sea en un cuadrante a que sea en todos los cuadrantes. También es importante, pues, haber estudiado bien al paciente y referirlo al especialista adecuado. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a ver esto de pene. En el pene, como ustedes ya lo saben, está revestido por un epitelio escamoso. Y entonces, por lo tanto, las lesiones pues tienen que ver con las células escamosas. Hay todas estas y todas son lesiones in situ, es decir, que histológicamente nosotros solo podemos decir que es un carcinoma in situ, ya sea la enfermedad de Bowen, la eritroplasia de Keirat o la papulosis bowenoide, son lesiones in situ. ¿Qué quiere decir? Que no han roto la membrana basal. Nada más que clínicamente tienen sus asegúnes. La enfermedad de Bowen afecta a ambos sexos, es decir, puede estar en el pene o puede estar en la vagina. En los hombres está en la piel del escroto, generalmente es en pacientes más o menos jóvenes, presentan una placa solitaria de color blanco-gris. ¿Y qué es lo que pasa? Histológicamente es lo mismo, proliferación celular, mitosis, displasia, pero la membrana basal bien delimitada. Y el 10% se va a transformar en un carcinoma invasor. Ahora, la enfermedad de Bowen, la tercera parte de los pacientes están relacionados con lesiones malignas de pulmón, de tracto gastrointestinal y lesiones genitourinarias. Y entonces, ¿qué es lo que observamos? Pues es esto, vemos la membrana basal y vemos una proliferación de células escamosas que ya no se ve su maduración adecuada, no se ve como lo normal en un epitelio escamoso, que se ve su capa de células basales, espinosas, etcétera, etcétera. No, aquí ya no se ve la maduración. Tienen mucha atipia, tienen mitosis. Esta es una mitosis. Vean cómo se está separando la célula en dos. Aquí esto es una mitosis atípica. Acá y esta es otra mitosis. Y eso pues es una proliferación neoplásica y es un carcinoma in situ. ¿Ok? Y aquí es la panorámica y aquí es el acercamiento. La eritroplasia de Keirat igual es una lesión in situ. Es indistinguible de la enfermedad de Bowen, nada más que esta sí no se asocia a lesiones viscerales malignas, como la anterior que sí se asocia a otras. Y después tenemos a la papulosis bowenoide. Esta afecta más bien a personas más jóvenes con vida sexual activa. Está asociado a infección por virus del papiloma humano 16. Va a presentar lesiones papulares. Es muy similar igual, pero esta no se va a transformar en un carcinoma invasor. Y en algunos de los casos se desaparece sin tratamiento, ¿no? No por eso van a dejar, bueno, ahí tengo una lesión blanquecina, bueno, ahí vamos a dejarla a ver si evoluciona o no evoluciona. No, eso se tiene que estudiar y hacer la biopsia, y etcétera, ¿no? Bueno, entonces, por lo tanto, por lo que ya les dije, que el pene está recubierto por epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ¿cuál es la neoplasia maligna más frecuente del pene? De células escamosas. Carcinoma de células escamosas, exactamente. No es muy frecuente, como sí lo es en el cérvix, ¿no? Esta no es tan frecuente. De la edad de presentación va de los 40 a los 70 años, si está circuncidado tiene cierta protección, se asocia a infección del virus del papiloma humano 16 y 18. Y pues es una neoplasia
es funcionalmente muy destructiva, ¿no? Entonces puede hacer unas masas así exofíticas, ulceradas, con mucho eritema. En realidad hay muchas variantes histológicas, solo una de ellas es importante para el pronóstico y este es el carcinoma verrucoso. El carcinoma verrucoso no es tan frecuente, pero este es el que tiene mejor pronóstico porque en general no presenta metástasis. Entonces, pues si tiene esa variante hay que referirla en el reporte histopatológico. ¿Por qué? Pues porque vamos a esperar un mejor pronóstico para el paciente. Estoy diciendo un mejor pronóstico a nivel metástasis. No estoy diciendo un nivel pronóstico a cuestión funcional, porque evidentemente, pues, si es una neoplasia muy grande, pues va a tener que hacerse una apenectomía, ¿no? Pues eso funcionalmente es devastador, ¿no? Entonces, sí, no les va a ir mal a largo plazo, pero funcionalmente es terrible. Y entonces, bueno, se pueden observar de la manera como la están viendo. Aquí se ven nidos de células escamosas, esto todo es una vista panorámica y en el acercamiento podemos ver en esta fotografía, aquí se observan un poco las perlas córneas, aquí este es un moderadamente diferenciado porque no está queratinizando, aquí este es un bien diferenciado porque está queratinizando, se ven bien las perlas córneas y este pues es de moderado a poco diferenciado porque en realidad no está queratinizando y las células se ven con bastante pleomorfismo. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo importante del carcinoma de pene? Bueno, que al momento del diagnóstico el 15% ya presenta metástasis. Si está limitado al glande, la sobrevida es al 95% a 5 años, es decir, no es tan agresivo como un cervicouterino. Y la infiltración a ganglios linfáticos, si es que ya está presente al momento del diagnóstico, pues disminuye la sobrevida hasta el 50% a 5 años. Ahora vamos a platicar sobre un tema que es bastante largo, pero que es muy interesante, que son las lesiones de testículo, ¿no? En el testículo, como ustedes ya saben, hay lesiones malignas y lesiones benignas y lesiones que asemejan tumores, pero que en realidad no lo son. Los tumores benignos pues son el quiste epidermoide y las lesiones que asemejan tumores pues puede ser un infarto, una hemorragia, una orquitis o lesiones granulomatosas. ¿Qué lesiones granulomatosas pueden ocurrir en el pene? En el testículo, perdón. ¿Nadie? Pues, ¿qué enfermedad granulomatosa conocen? Tuberculosis, exactamente. Y la tuberculosis, aunque ustedes no lo crean, no está tan erradicada de nuestro medio como ustedes podrían pensar. Entonces, por ejemplo, esta es una fotografía macroscópica de un quiste epidermoide. Sí terminó en orquiectomía. ¿Por qué? Pues porque pensaron que era una lesión neoplásica maligna y lo que estamos observando es una lesión, está cortado a la mitad evidentemente, y es una lesión bien circunscrita y que si la vemos histológicamente tiene una pared y tiene queratina adentro. Y esto que están viendo es testículo residual, comprimido un poco por la lesión. ¿Ok? Pero esto es algo benigno. Otra cosa es el infarto testicular, ¿no? El infarto testicular, pues secundario, por ejemplo, a una torsión, pues lo que vamos a observar, pues es esta coloración, evidentemente aquí ya lo sacaron del escroto, ¿no? Y estamos viendo esta coloración del testículo, ya ha torcido también el cordón espermático. Y vemos que histológicamente lo único que se observa es necrosis y fantasmas celulares. Ya no observamos testículo normal residual porque todo está necrosado. Ahora, por ejemplo, este es un absceso testicular, también secundario a procesos infecciosos, pueden generarse abscesos testiculares y este agrandamiento del testículo puede asemejar una neoplasia. Sin embargo, histológicamente lo que vemos es polimorfonucleares
y necrosis debris celulares. Entonces, esto es un absceso testicular. Y la tuberculosis, que es otra de las cuestiones que deben descartarse, pues vemos cómo el testículo está aumentado de tamaño, y son ambos incluso, está aumentado de tamaño, lleno de lesiones de tipo granuloma, y cuando nosotros lo vemos al microscopio, esta es una panorámica, le vemos aquí estas formaciones de granulomas, y que obligadamente estamos obligados, pues es forzoso hacer una tinción de Ziehl-Neelsen para determinar la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes, y además hay que hacer un PCR, ¿no? Eso es muy importante, ambas cosas. Ok, ahora vamos a ver las lesiones malignas de testículo. Espérenme un segundo. A ver, entonces, quedamos que iban a leer, ¿verdad? Edgar de Jesús, dime Sí. cómo se clasifican los tumores testiculares. A través ¿Cómo se a clasifican? través de la de... Ajá. ¿Eh? Ahora no lo entendí muy bien. ¿Cómo cortó. se clasifican los tumores testiculares? A través de la estratificación de TN. No, TNO, creo doctor. que es, ¿no? No. No, Ya no ni lo siquiera, entiendo. Madre Santísima de Guadalupe. Ay, Sí, Dios santo. Doctora, ¿no es Ay, no es por 3 categorías? a ver, Finales, cordones espérenme. sexuales y No, a ver, vamos a hablar y en orden. ¿Y qué estaba diciendo la doctora de las 3 categorías? ¿Quién era? Yo, doctora. Ok, a ver, Luisa. Me parece que eran 3 categorías. Una de ellas es la A, que es el tumor de células germinales. Es la categoría B, que es el tumor del estroma y del cordón sexual. Y la categoría C, que es los tumores mixtos de las células germinales y del estroma y del cordón sexual. No, o sea, sí tienes razón en que existen esas variantes. Seminomas y no seminomas. Ok, la clasificación, evidentemente eso del TN, W, X, Y y Z que estaba diciendo el doctor, ni siquiera se llama así, es el TNM y es un sistema de gradificación clínica para saber en qué estadio clínico está el paciente, si tiene nódulos con metástasis o tiene metástasis a distancia, el tamaño del tumor, etcétera. Pero eso se llama TNM, no es otra cosa. Ahora, histológicamente, todas las lesiones neoplásicas están clasificadas por la Organización Mundial de la Salud. Todas. La clasificación de la OMS es la clasificación que debemos utilizar para clasificar los tumores de cualquier tipo. Entonces, sí tiene razón la doctora que existen todos esos tumores. Sin embargo, no nada más existen esos, porque están los germinales seminomatosos y los germinales no seminomatosos, que son de los más frecuentes, ¿no? Dentro de los seminomatosos está el seminoma clásico, el seminoma espermatocítico. Los germinales no seminomatosos también son derivados de células germinales, pero son los del saco vitelino, los del coriocarcinoma, los del teratoma. Después vienen los de los cordones sexuales y del estroma. Y está el tumor de células de Sertoli, el tumor de células de la granulosa, el fibromatecoma y los tumores mixtos. Y
Finalmente están los tumores hematopoyéticos. A ver, denme un ejemplo de un tumor hematopoyético. La leucemia. Sí, pero no da leucemia testicular. No. El linfoma, ¿no? El linfoma. El linfoma. O sea, sí, la leucemia es un tumor de médula ósea, ¿no? Pero estamos hablando de testicular. Entonces, los tumores hematopoyéticos de los testículos, pues son los linfomas, ¿no? Y también tenemos a las neoplasias de la red de testis, que igual pues, son una variedad, ¿no? Pero entonces es importante que ustedes sepan esta clasificación, ¿ok? Entonces, todas las neoplasias tienen sus lesiones in situ y pues para las neoplasias germinales del testículo está la neoplasia intratubular de células germinales y no es otra cosa más que una neoplasia de células germinales que no ha roto la membrana basal de un túbulo y que está dentro del túbulo, que ya ni siquiera se le ve luz ni nada, solo está la proliferación celular neoplásica, pero que no ha roto la membrana basal y que solamente se encuentra aquí. Y esta pues se localiza pues de manera incidental, a veces cuando hacen biopsias testiculares por cuestiones de fertilidad o de infertilidad, etcétera, se diagnostican con biopsias por Trucut, ¿no? O que se hace una orquiectomía, pues no sé, por algún problema traumático X, y entonces estudiamos todo el testículo y vemos que tiene áreas de neoplasia intratubular, ¿no? Bueno. Ahora, quiero decirles una cosa. Las neoplasias de células germinales en los niños, edad pediátrica, son neoplasias puras. Es decir, solo es seminoma o solo es de senos endodérmicos o solo es coriocarcinoma. Son puras. En cambio, en los adultos generalmente son mixtas, es decir, tiene un componente de seminoma, un componente de teratoma, un componente de senos endodérmicos, etc. ¿Sí les queda claro? Es importante saberlo. ¿Por qué es importante saberlo? Porque no todos evolucionan de la misma forma y por lo tanto, el tumor que tenga más agresivo es el que le va a dar pronóstico. No es lo mismo diagnosticar un teratoma maduro que no es maligno y que no va a generar ningún problema que un coriocarcinoma. O que tenga casi todo de teratoma maligno, pero un foco de coriocarcinoma, el pronóstico va a ser el mismo del coriocarcinoma. ¿Sí me explico? Ok. Bueno. Entonces, el seminoma es de las lesiones germinales más frecuentes, ¿no? En el 60% de los tumores se encuentra por lo menos componente de seminoma. En el cuarto decenio de la vida, a veces pacientes menores de 30 también lo presentan. Hay un tumor similar en el ovario. En el ovario, igual es el mismo tumor, nada más que se presenta en el ovario y se llama disgerminoma en el ovario. En el testículo se llama seminoma y en el cerebro se llama germinoma, pero histológicamente es el mismito tumor. Hay variantes histológicas. Está el clásico, que es el más frecuente. Está el anaplásico, que es menos frecuente. Y el espermatocítico, que es el menos frecuente de todos. El seminoma clásico, pues ya ni para qué les explico histológicamente. Ahorita lo vemos. Es multinodular, gris, blanco.
E histológicamente se observa así. Son sábanas de células neoplásicas con un citoplasma muy claro. Pero si lo vemos aquí en la panorámica, vemos que tiene otro componente que se observa aquí. Y si lo vemos con acercamiento, vemos que ese componente no es neoplásico. Son linfocitos normales, no neoplásicos, pero que siempre van a acompañar al seminoma y por eso dicen que el seminoma es una neoplasia bifásica porque tiene un componente neoplásico de células germinales y un componente no neoplásico de linfocitos maduros que infiltran los tabiques fibrosos que delimitan toda la neoplasia. Bueno. Entonces, ese es el seminoma y aquí lo estamos viendo, igual células de citoplasma claro, linfocitos. El seminoma espermatocítico aparece en adultos mayores. Crece lentamente y no produce metástasis. Tiene un pronóstico excelente y presenta 3 tipos de células. Por eso es importante diagnosticarlo, porque este le va a ir muy bien. Si tiene un espermatocítico, le va a ir excelentemente bien. Entonces, esta diferencia es como más gelatinoso, más multinodular. Y si nos vamos a la histología, tiene mucho edema. Esto que están viendo como áreas blancas es edema. Por eso se ve así como gelatinoso. Y tiene unas células muy pleomórficas y feas, pero no les va tan mal. Histológicamente se ve feo, pero no es algo agresivo. Tiene estas células gigantes que son enormes y pueden estar multinucleadas. Tiene estas células medianas, que son estas, y tiene estas otras que son pequeñas. Tiene esos 3 componentes celulares. Y además tiene muchas mitosis, pero no le va a ir mal al paciente. Entonces es importante decir que es variante de seminoma espermatocítico. Después viene el carcinoma embrionario. Este tiene muy mal pronóstico, generalmente es de los 20 a los 30 años. Son más agresivos que los seminomas, son positivos a gonadotrofina coriónica y alfa-fetoproteína. Y entonces ocurren en combinación con otras lesiones germinales en el 93% de los casos, como ya se los había yo dicho, son mixtos en la mayoría de los casos. Si son en niños, sí son puros, pero es de lo menos frecuente, ¿ok? Ahora, son grises, pálidos, poco delimitados, hemorrágicos y necróticos. A veces tienen diseminación extratesticular y lo que observamos es que las células no tienen un borde definido, es decir, no ves dónde empieza una célula, dónde termina otra y es muy poco diferenciado realmente un núcleo vesiculoso y pueden hacer como microquistes. Después viene el tumor de senos endodérmicos. El tumor de senos endodérmicos, o también conocido como tumor de saco de Yolk o del saco vitelino, es una neoplasia de lo más frecuente en lactantes, generalmente en menores de 3 años. Tiene buen pronóstico. En niños las formas puras son más comunes, en adultos son mixtos, pero si lo tiene uno en el adulto, o sea, no importa que tenga senos endodérmicos. Si tiene nada más corio y senos endodérmicos, le va a ir, que diga, teratoma y senos endodérmicos, le va a ir muy bien. Pero si tiene corio, senos endodérmicos y teratoma, el hecho de que tenga el coriocarcinoma ya lo hace más agresivo, ¿ok? Es un tumor que puede ser con cambios quísticos, gris amarillo, no encapsulado. Tiene un patrón de encaje y tiene glóbulos de alfa-fetoproteína. Y por eso le llaman en encaje, porque se ven como muchos hoyitos. Entonces, todos estos es en red, encaje o microquístico. Y así se observa. Y tiene además esto. Las células se arreglan alrededor de un vaso sanguíneo. Y este arreglo se le llama cuerpos de Schiller-Duval.
Y esto que estamos viendo, así como eosinófilos, son glóbulos hialinos de alfa-fetoproteína. Y si le hacemos una inmunohistoquímica para alfa-fetoproteína, pues va a marcar positivo ahí. La forma pura les va bien, en forma mixta, no tanto. Después es el teratoma. ¿Qué saben del teratoma? Que es un tumor de células germinales que por lo general puede formar tejidos distintos en su interior. Ujú. ¿Pero por qué? ¿Por qué los forma? Porque, bueno, tengo entendido que las células germinales que tiene dentro tienen las 3 capas embrionarias y Ujú. pues no tienen los sistemas, ay, se me fue el nombre. Bueno, tienen un crecimiento desordenado y que por eso pueden tomar parte de cualquier línea celular del cuerpo. Diferenciarse hacia, ¿no? Entonces, como son células totipotenciales, pueden diferenciarse hacia cualquiera de las capas germinales. ¿Cuáles son las capas germinales? El ectodermo, Mesodermo, Ajá. endodermo, ectodermo. Ajá. Mesodermo, ectodermo y endodermo. Ajá. Ok. Bueno, entonces se dividen en prepuberales y pospuberales. En adultos generalmente son mixtos. ¿Cuál es el tratamiento? Primero hay que hacerle un ultrasonido, no hay que hacer biopsias, porque puedes hacer siembra de la neoplasia en regiones no neoplásicas y hacerse pues todo un reguero de neoplasia y hacer metástasis sin necesidad, ¿no? El tratamiento es la orquiectomía radical, pero depende del reporte histopatológico si le van a dar quimio o si le van a hacer una resección de ganglios retroperitoneales. Entonces, los prepuberales son los que antes conocíamos como maduros. Son neoplasias que, como dijo su compañero, dentro pueden tener muchos tejidos y aquí estamos viendo, vean cómo tiene pelo en su interior. Ajá. Aquí también parece como que tiene algún tejido un poco más sólido, pero casi todo esto es quístico. Puede tener queratina, puede tener cartílago. Aquí, por ejemplo, estamos viendo unos dientes. Entonces, puede tener esta área que va a corresponder a retina pigmentaria. Puede tener muchas cosas porque se van diferenciando hacia muchos. E histológicamente vemos esto, por ejemplo, este es epitelio escamoso, perlas de queratina, epitelio glandular. Ajá. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo células caliciformes, como si fuera intestino, por ejemplo. Aquí hay algo de una formación linfoide. Aquí estamos viendo cartílago, tejido fibroconectivo. Aquí otra perla córnea. Esos son los digamos, prepuberales y son los que antes se conocían como maduros, ¿ok? Después vienen los postpuberales y estos tienen áreas sólidas y quísticas. Puede estar presente cualquier tipo de glándulas, o epitelio escamoso o cualquier tejido, pero también va a estar asociado a la presencia de células primitivas indiferenciadas de neuroepitelio y eso es el componente que le da el pronóstico o el grado de hacerlo maligno. El otro no va a generar metástasis, no va a tener ningún problema, pero el postpuberal sí, porque tiene neuroepitelio y tiene células poco diferenciadas que corresponden a estas áreas. Vean aquí, ¿no? Todas estas células pequeñas, redondas y azules, que son estas que se ven desde esta panorámica, van a ser positivas a alguna inmunohistoquímica que tiene que ver con diferenciación neural. Por ejemplo, puede ser positiva a sinaptofisina o enolasa neurona específica, etcétera, ¿no? Pero esto
Aquí, por ejemplo, aquí estamos viendo la inmunohistoquímica. Aquí estamos viendo además tejido glial, ¿no? Como neuronas. Y esto va a ser positivo a la sinaptoficina, a la neurona específica y al neurofilamento. Y entonces, esta es una neurona. Y entonces, pues estamos ante un problema porque esto sí puede dar metástasis. Entonces, el pronóstico depende de la edad del paciente, del grado de tumor primario, del estadio, el grado de metástasis y también, dependiendo de eso, va a ser el tratamiento y va a ser la sobrevida. Entonces, sí es importante eso. Otro tumor que también es germinal es el coriocarcinoma, ¿no? Es una neoplasia muy agresiva. Está formada por células del citotrofoblasto y del sincitrotrofoblasto y del citotrofoblasto intermedio también, ¿no? Es rara, representa el 1%, produce un aumento del testículo, es un nódulo necrótico, hemorrágico, pequeño, muy hemorrágico, es de las neoplasias más hemorrágicas que existen. Y lo que observamos son estas células, que estas son del citotrofoblasto, estas de membranas muy bien delimitadas. Y estas que casi no se ve dónde empieza una célula y termina otra, son del sincicio trofoblasto. ¿Y esto qué es? Pues necrosis, hemorragia, ¿no? Que es lo que generalmente se observa en esas. ¿Qué es importante en esta neoplasia? Por ejemplo, el coriocarcinoma, las metástasis. Generalmente, desde el diagnóstico, ya tiene metástasis. Sus principales sitios de metástasis son pulmón y sistema nervioso central. Ahora también tenemos al tumor de células de Leydig. Ese tumor es un tumor del estroma testicular, está constituido, como su nombre lo indica, por células de Leydig, pero estas tienen diferentes estadios de maduración. Produce testosterona, dehidroepiandrosterona, androstenediona y está asociado con criptorquidia. En general, les repito, en general, los tumores testiculares están asociados con criptorquidia, no nada más el de Leydig. Todos están asociados con criptorquidia. Bueno, a excepción del teratoma, ¿no? Que es, o sea, un teratoma maduro, bueno, de los que antes se denominaban maduros, no, pero los demás sí. Son unilaterales, en jóvenes son tumores pequeños y funcionantes y conforme la edad avanza se hacen más malignos. Vean, se ven bien delimitados y son de este color amarillo, café caoba, les dicen. Y son células medianas con citoplasma abundante y nucleolo. Ajá, tienen un nucleolo muy prominente. Aquí estamos viendo este puntito dentro del núcleo, es un nucleolo. El tratamiento, pues, es la orquiectomía. No son tumores ni radiosensibles ni quimiosensibles, por lo que si con la orquiectomía no quitaron todo el tumor y los bordes están libres y el cordón espermático no está libre de neoplasia, entonces pues el paciente evidentemente va a hacer metástasis porque no lo vas a alcanzar ni con quimio ni con radio. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy y nos vemos el miércoles, ¿verdad? Lean, por favor, porque están no leyendo y pues no les sirve de nada la clase. La siguiente clase que vamos a ver es todo lo de genital femenino, todo lo de gineco. Ajá. No creo que nos dé tiempo de ver mama, pero por lo menos sí vamos a ver cervix, endometrio, miometrio, a lo mejor alcancemos a ver ovario. Pero sí léanlo, por favor. De verdad, de nada les sirve que yo me ponga a hablar como perico y ustedes no estén entendiendo nada y no lean. ¿Ok? Bueno. Sí, doctora.